Paranoias, opiniones, historias. Bienvenidos a La Neurona Loca. La última historia, la historia número 4, Los buques suicidantes de Horacio Quiroga. Esta es una historia bastante corta, pero bueno, tiene un toque interesante, porque hay un misterio. Al principio, cuando empiezas a leer la historia y te habla de estos buques que se encuentran abandonados ahí en alta mar y tal, y además te presenta el misterio de que suben a bordo y ven que está todo en orden, ¿sabes? No hay nada por los suelos, ¿sabes? Una especie como si fuese que la gente, los tripulantes salieron todos despavoridos, en pánico y tal, pues habría cosas tiradas por el suelo, todo un desorden y tal. Pero no, estaba todo ordenado, todo en perfecto estado. Ahí entonces te empiezas a preguntar, uy, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a la tripulación? Y empiezas con tus teorías. ¿OVNIs? ¿Una abducción? ¿Qué habrá pasado, no? Y resulta que luego, más tarde, ¿no? A lo largo de la historia, luego, cuando el narrador te empieza luego a contar su experiencia, entonces sabemos qué es lo que le pasó a estos marineros, ¿no? Por lo menos a los marineros que iban con él. Entonces está este narrador que dice que él encontró Él iba con su barco, acompañado de otros marineros, ¿no? Y encontraron un barco. Por la pinta que tenía ya veían que estaba abandonado. Entonces lo abordaron y ocho de los tripulantes se quedaron en ese barco. Parece ser que pasaron la noche allí. Y luego al día siguiente, el barco que encontró al barco abandonado, los tripulantes intentaron ponerse en contacto con el puente, ¿no? del nuevo buque, y no pudieron entablar ningún contacto. Entonces mandaron ahí otra embarcación a ver qué pasaba y buscaron por todo el barco y no encontraron a nadie. Y aquí te empiezas a pensar, uy, joder, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Mi bar, qué misterio, qué misterio. Claro, un poco la historia, pese a que es corta, pues te quedas un poco con la cosa de, coño, ¿qué habrá pasado? Hostia, coño, qué misterio. Interesante. A ver con qué nos va a salir el jodido escritor aquí. Vamos a ver qué nos cuenta, a ver cómo sale aquí cómo se soluciona esto. Y bueno, entonces, esto ya es un poco, dices tú, joder, ya desaparecieron 8 personas, ¿no? Y resulta que esto ya es un poco, no sé si es creíble, pero bueno. Luego resulta que va, y luego 6 tripulantes, otros 6 más se quedaron luego, ¿no? 6 más, incluido el narrador de la historia, se quedó a bordo del buque. Y entonces él cuenta que estuvieron todos juntos ahí, todo normal, hasta que ya llegó un momento en el que, en fin, ya estaban todos un poco así cansados. Y de repente ya empezó aquí ya lo paranormal, por llamarlo de alguna manera. Resulta que uno se levanta y se tira por la borda. ¡Plah! El tío se tiró por la borda. Y ya no solo contento con eso, resulta que los compañeros que estaban allí se dieron cuenta de que alguien cayó al mar. Pero con la misma se dieron cuenta, como que se asombraron durante un momento, y con la misma parece como que se les olvidó, o que ya no le prestó más atención al asunto, y se olvidaron de todo, y siguieron con lo suyo. Y así con todo. Otro que estaba ahí, yo qué sé, creo que estaba uno como enmendando una camiseta, tal, no sé qué, tal, me parece que ese también fue el que se levantó, y al rato va y se tira también. Y así fueron cayendo uno tras otro, hasta que se quedó finalmente, el único que quedó al final fue el narrador de la historia. Luego la historia sí que ya no te explica muy bien qué es lo que ocurrió luego después, ¿no? Cuando fueron a por él, ¿no? Con los compañeros del otro barco. Eso no se dice nada, pero bueno. El caso es que luego entre comillas, lo rescataron a él, porque fue el único que salió con vida de ahí. Bueno, el único que salió de ahí, porque los demás desaparecieron. Bueno, y sabemos lo que les pasó, ¿no? Que se tiraron todos al agua y murieron. Porque, vamos a ver, porque te tiras yo me imagino que será un barco de estos que son altos, ¿no? Que te tiras desde arriba y
te estampas contra el agua y eso es como darte contra un muro ahí de hormigón. O eso, o te mata el impacto o te mueres ahogado, porque los tripulantes estos marineros estaban como en una especie de trance, estaban como oídos. Su voluntad estaba completamente ida, una cosa rara, ¿no? Bueno, pues el caso es que luego este narrador está ahora en otro barco, ¿no? Y les está contando la historia pues a los pasajeros de este barco. Y uno de ellos le pregunta, ¿y usted no sintió nada? Y el narrador nos dice, sí, la verdad que sentí una especie de agonía, una especie de... Y luego él dice que él cree que se salvó de la muerte, porque aceptó la muerte, aceptó el destino. Él tenía esa sensación de querer a lo mejor tirarse, de acabar con su vida, y en vez de luchar contra ese sentimiento, contra esa fuerza que lo empujaba, él simplemente se dejó llevar y aceptó que había llegado su momento, que aceptó que ya iba a morir. Y de alguna manera, que eso tampoco ya se explica en la historia, de alguna manera eso ya es lo que le impidió que se tirase por la borda. Supuestamente sus compañeros, los otros marineros, de alguna manera en su mente estaban como luchando, ¿no? Ahí frenéticamente contra ese impulso, hay una especie de batalla interna y quizás eso fue lo que finalmente le acabó con ellos, con sus energías, y terminaron sucumbiendo. Pero el narrador no, el narrador se quedó tranquilito y se dejó llevar y eso fue lo que lo salvó. Esto de todas formas me suena un poco familiar, ¿no? O me recuerda a estas historias de sirenas, esas sirenas que te cantaban y los marineros quedaban hipnotizados por el canto de por el canto de las sirenas y terminaban, yo qué sé, comiéndoselos, no me acuerdo cómo que es lo que hacían con él. Bueno, pues esto es algo similar, ¿no? Hay alguna especie de fuerza, alguna cosa ahí que les atrae a los marineros, quedan como una especie como atontados, en trance, hipnotizados, y se tiran al agua. Bueno, al final vemos que dice en la historia el capitán que se quedó mirándolo con cara de... farsante, ¿no? Como que no se lo creía, ¿no? Dice, menuda historia, ¿no? Y luego termina con una frase interesante, ¿no? Porque otro de los pasajeros, que curiosamente era un pasajero que no sé, un pasajero que iba a morir a su tierra, como que no sé, estaba enfermo o algo, no tenía una enfermedad terminal e iba a morir a su tierra. Y este le dijo al capitán, si fuese un farsante, se habría tirado por la borda o algo así, ¿no? Me pareció también interesante la frase. Te deja un poco que pensar, lo puedes un poco ahí... Te puedes quedar pensando, bueno, ¿qué habrá querido decir con eso, no? Y entonces te empieza a hacer ahí empiezan tus pensamientos ahí un poco a divagar. Pero en fin, la historia es tan pequeña que en realidad tampoco sé exactamente qué es lo que me quiere transmitir el escritor con esta historia. No he captado un gran mensaje, algo así que me llame la atención de la historia. ¿Qué es lo que me quiso transmitir el escritor? La verdad que no lo sé. Es un poco... Yo he disfrutado la historia, aunque es corta, pero la historia con ese misterio del... ¿Qué le pasó a los tripulantes? Y luego vemos cómo desaparecieron los compañeros del narrador. Sí, eso es interesante. Un misterio que queda sin resolver, pero fue interesante ver cómo pasó todo. Pero no he sacado ninguna idea así importante de la historia. Pero bueno, pequeñita, pero yo personalmente sí la disfruté. Pues nada, nos vemos en la próxima.